El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 6, y lo leemos todos, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tome su lugar. Si el domingo Dios nos enseñó algo acerca de Jesús, hoy vamos a aprender mucho más de Jesús. Y sabe que, curiosamente, el día domingo, no sé si se dio cuenta, cuando quisimos transmitir esa enseñanza a millones de personas, al final falló la transmisión. Y yo pensé, lógicamente, técnicamente dentro de mí, dije, probablemente al final del mensaje aquí, algún cable se desconectó, cualquier cosa sucedió, y bueno, ni modo. Pero hoy revisando en el estudio, antes de venir a la iglesia, me doy cuenta que todo salió bien grabado. Entonces, por un lado, en lo espiritual sabemos que el enemigo no está contento, no está feliz. No está feliz. Ahorita que venía para la iglesia, antes de venir para acá, entré al baño de los hombres, y cuando salgo y saco mis cosas, vengo para el carro, vengo para acá a la iglesia, cuando llego aquí me doy cuenta que no tengo mi libreta de estudios. Amén. Se quedó adentro del baño. Y el enemigo dijo, ya no va a poder predicar de Jesús. ¿Sí me explico? Y no me la han traído. Pero como quiera vamos a hablar de Jesús. Y vamos a salir igual de bendecidos como que si la hubiera traído. El día domingo estuvimos hablando, mis amados hermanos, de ese Jesús que en la historia de los seres humanos que han vivido en esta tierra no ha habido otro como Él. Jesús quedó en la historia como el ser humano más examinado, más estudiado, el ser humano del cual se ha escrito más libros, la persona que más se discute cada semana. ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque han pasado ya 2000 años, su interés o el interés hacia Él no se ha disminuido, especialmente de nosotros, ¿verdad? Que sabemos que dependemos de Jesús cada día, cada momento, porque Él es la vida, Él es la esencia de la vida. Por Él, dice la Biblia, todas las cosas fueron ¿qué? Hechas. Le voy a dar un detallito de Jesús antes de entrar a la enseñanza de hoy, a la palabra de Filipenses. Me llama la atención que Jesús, siendo quien era, estando aquí en la tierra, Él tuvo que pedir prestado, siendo dueño de los seres humanos, tuvo que pedir prestado un vientre para nacer. Tuvo que pedir prestado un barco para Él poder predicar. Tuvo que pedir prestado un donkey. ¿Sabe qué es, verdad? Un burrito, no el de Taco Bell. Un burrito. Tuvo que pedir prestado. Y aquí es donde salen una vez más los falsos maestros.
Dice que Jesús tenía mucha plata, no es como nosotros lo decimos que Jesús se hizo pobre, ¿verdad? Porque los burritos solamente los de los príncipes se montaban en burros, pero la Biblia dice que el burrito no era de Jesús, lo pidió prestado. Pero la gente se cree todas esas tonteras que no tienen nada que ver con la Biblia. Jesús, siendo rico, ¿se hizo qué? Pobre. Y luego ellos tergiversan la última parte para que nosotros seamos enriquecidos. No para ser enriquecido en plata, mi hermano, no. La mayor riqueza que el ser humano en esta tierra tiene es de ser llamado hijo de Dios. Y por Jesús es que yo soy llamado hijo de Dios. ¿Qué posición más alta para un ser humano es ser llamado hijo de Dios? Por eso para mí es fascinante hablar de este Dios todopoderoso, mis amados hermanos. Tuvo que prestar el lonche de un niño para poder dar de comer a multitudes. Amén, hermanos. Tuvo que prestar un cuarto en la última cena para poder ahí estar con sus discípulos. Y por último, Él dijo, no yo, que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, todo esto contrarresta a toda esa vida lavish, como dicen en inglés, toda esa vida vanidosa que muchos ministros quieren vivir. Hay un ministro que no se conforma con el jet que tiene, quiere uno mejor y más nuevo. Y le está pidiendo a la congregación ayuda para eso. Yo creo que él tiene que estudiar, escuchar esta enseñanza de hoy. Hoy nos va a ayudar tanto esta siguiente parte de quién es Jesús, la revelación de Jesús. Hay quienes que ni idea tienen quién es Jesús. Y por eso que andan perdidos, amados hermanos, en su propio mundo acerca de Jesús. Y yo espero que, así como fue bendecido usted el domingo, hoy va a ser mucho más bendecido todavía. Porque entre más conocimiento tengamos de Dios, los beneficiados somos nosotros. Amén. En otras palabras, todo lo que Jesús dijo que era, Él lo demostró que lo era, ¿sí o no? Él no miente, no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a leer una vez más, Filipenses 2:6. Vamos a empezar el 5, por favor, para ver a lo que Dios nos invita. Haya pues en vosotros este sentimiento, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, hecho semejante a los hombres. ¿A cuál sentir nos está invitando Dios entonces? Al sentir de siervo, a la manera de Jesús. No sé si alguien me está escuchando. O sea que si Jesús, oiga esto, siendo Dios, pudo ser siervo en esta tierra, nosotros lo mínimo que deberíamos de hacer en esta vida, en esta tierra, es super siervos. Porque Él lo hizo siendo Dios, tomando forma humana. En esa forma humana
sin dejar de ser Dios, Él fue siervo. ¿Siervo de quién? Del Padre Celestial. Y a través de ser siervo de Dios, obvio, sirvió también a los demás. Que tengo oídos para oír. Oiga, mis amados hermanos. En otras palabras, este es uno de los grandes panoramas, una de las grandes ilustraciones, mi amado hermano, de Jesús en la Escritura. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? Y luego ellos le respondieron: algunos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Luego viene Jesús y les pregunta directamente a ellos: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y hubo un silencio hasta que sale Pedro y dice: yo sé quién eres tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió Jesús? A ti sangre y carne no te pudo haber revelado esto, Pedro. Esta revelación solamente pudo haber sido dada por mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que necesitamos nosotros, que Jesús sea revelado en nosotros a través del Padre Celestial, que Él fue el que dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Gloria a Jesús. En otras palabras, esto que el apóstol Pedro respondió es una de las grandes revelaciones del cristianismo, mi amado hermano. Que Jesucristo es Dios en carne humana. Diga conmigo: Jesucristo es Dios en carne humana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de ¿qué? Del Dios viviente. En otras palabras, la encarnación de Jesucristo, mis amados hermanos, es uno de los milagros centrales del cristianismo. ¿Cierto o no? Porque a través de ello, mi amado hermano, define la realidad de nuestra fe. No sé si me explico. Le voy a poner un ejemplo. Si yo hablo de Jesús aquí, estoy hablando de ese Jesús que se hizo carne, pero que también era Dios. Pero para hacerse carne se necesitó un increíble, poderoso milagro. No solamente para hacerse carne, sino para vivir en esa carne. No sé si me está escuchando. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Porque este fue un poderoso milagro. Nunca en la historia, mi amado hermano, había sucedido tal cosa. ¿Cuántos tienen oídos? Jamás había sucedido algo parecido a esto, mis amados hermanos. Imagínense qué poderoso milagro. Jesucristo, Alfa y Omega, nacer en el vientre de una mujer. No sé si me está escuchando. Pero mire cómo es el diablo tan tremendo, hermano. Distorsiona un poderoso milagro, disminuye un gran poderoso milagro para darle más realce a una mujer que lo único que hizo es dar su vientre. No sé si me está escuchando.
¿Quién hizo el milagro aquí, María o Dios? María lo único que hizo es lo mismo que hizo Pedro cuando se dio y prestó su barca. ¿Sí me explico? Es lo mismo que hizo María, se dio su vientre. Pero el milagro no lo hizo María, no lo hizo José. No sé si me está escuchando. No necesitó ni de fe de María ni de fe de José, porque el poder es de Dios. Si usted lee la Biblia, gran mayoría de milagros no necesitó la fe de los seres humanos. ¿Cierto o no? Cuando hizo el cielo y la tierra, ¿Dios necesitó la fe suya? Cuando Dios hizo que el gallo cantase, necesitó que usted estuviera orando, clamando, Señor, que cante el gallo, por favor, que cante, que cante. ¿Verdad que no? No necesitó. Pero Satanás siempre trata de desacreditar el gran poder de Dios para quitar la mirada de ello y que nosotros honremos y alabemos y sirvamos a Dios y pongamos la mirada en otras cosas. Pero la encarnación de Jesús, mi amado hermano, fue un tremendo y poderoso milagro de Dios. Amén. De verdad que no tengo palabra yo cómo darle gracias a Dios por lo que hizo, mi amado hermano. Bendito sea Dios para siempre. Vamos al versículo 6, por favor. La primera parte, el cual siendo, ¿qué dice? Hasta ahí nomás. El cual siendo en forma de Dios. Hasta ahí nomás, repítelo conmigo. El cual siendo en forma de Dios. En el original dice, el cual existiendo en la forma de Dios. Parecido. Bastante parecido. El cual existiendo, ¿qué dice? En la forma de Dios. En el original dice, el cual existiendo en la forma de Dios. En otras palabras, algo que aquí usted y yo debemos de entender, mis amados hermanos, es que Jesucristo existió, mi amado hermano, en el momento que Él estuvo aquí en la tierra, como ese Dios hecho carne. En ningún momento Él perdió, escuche bien, la naturaleza de Dios. En ningún momento Él dejó de ser, ¿qué? Dios. Tomó forma de hombre, pero ¿qué dice el versículo? Siendo en forma de ¿qué? De Dios. Cuando estudiamos las palabras originales, y no tengo tanto tiempo para explicar de esto, pero las palabras originales quiere decir, mi amado hermano, no perdió la esencia de Dios. ¿Sí me explico? No dejó de ser Dios, la deidad de Dios, que ha compartido con el Padre Celestial desde la eternidad, cuando tienen oídos. Siendo en forma de ¿qué dice? Por eso se entiende mejor en los otros idiomas. Estando o viviendo, mi amado hermano, en la existencia ¿qué? De Dios. O sea, la gente lo vio como persona al igual que nosotros, pero Él en ningún momento dejó de ser Dios. ¿Quiere que se lo compruebe? Juan capítulo 1, por favor, rápidamente. A mí avisa cuando lo tenga. Sí, hermano, porque la doctrina de Jesús no es para enseñarla de cualquier manera. Mucha gente por eso no sabe nada de quién es Jesús,
porque no se ha enseñado la verdadera doctrina de Jesús. En el principio era el Verbo, o sea, Jesús. Y el Verbo, o sea, Jesús, era con Dios. Estaba con Dios, vivió con Dios, ha vivido con Dios. Y el Verbo, o sea, Jesús, era Dios. ¿Te das cuenta? Amén, hermano. Está claro. Ese Verbo Jesús era también Dios. Luego acá dice, mis amados hermanos, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios. Eso lo tenía el apóstol Pablo bien en cuenta. ¿Cuántos tienen oídos? Bien grabado para que a nosotros no se nos olvide, mis amados hermanos, que aún como usted lo mira, o ellos lo miraron, perdón, encarnado, como Jesucristo hecho carne, esto es lo que debemos de grabar siempre en nuestro corazón, siendo en forma de ¿qué? En forma de Dios. Siendo, te lo voy a traducir más claro, siendo en esencia de Dios. ¿Sí me explico? Siendo en esencia de Dios, o estando en existencia como Dios, aún en ese cuerpo, ¿qué? Encarnado. ¿Cuántos tienen oídos? Bendito sea Dios para siempre. Estando en forma de ¿qué? De Dios. En otras palabras, lo que podemos deducir de esto es que Jesucristo existió en la forma esencial de Dios, mi amado hermano. Lo que quiere decir esto es que Jesús no puede ser cambiado. Jesús no puede ser alterado. ¿Cuántos tienen oídos? Amén. Él nunca le dijo a usted, me dijo a mí cuando estaba en este cuerpo, estoy encarnado, pero ya no soy Dios. ¿Dijo eso Jesús? A eso se refiere el apóstol Pablo, que aunque lo miraron como ser humano, lo miraron como cualquier persona como nosotros, la palabra de Dios dice claramente, y esta es la doctrina de Jesús, que nosotros no se nos debe de olvidar, Él era Dios. Ese fue el problema número uno de los judíos, que nunca vieron a Jesús como Dios. Y sabe que en el lugar donde menos Dios pudo hacer milagros fue con ellos. Porque donde no se le honra a Dios, mi amado hermano, Dios no puede glorificarse. ¿Cuántos tienen oídos? Honre a Dios en su vida, en su familia, en su hogar, en todo lo que usted haga, y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Entonces, en otras palabras, los seres humanos vieron a Jesús en forma humana, pero aún en esa forma humana, mi amado hermano, Jesús no dejó de ser Dios. ¿Es un misterio esto? Por supuesto que lo es. ¿Es el único misterio que hay de Dios? Hay miles de misterios. No sé si me está escuchando. Hay miles de misterios. Hay miles de preguntas que usted quisiera saber, ¿verdad? Pero hay preguntas que Él le dio la gana de no decir, de no contestárnosla. ¿Cierto o no? Señor, ¿y a qué velocidad nos vas a llevar para el cielo? Esa pregunta nunca nos la va a contestar. Quedará como un misterio. ¿Y en qué nos vas a llevar al cielo? Porque a Elías lo llevaste en un carruaje. ¿Sí o no? De fuego. Tú ascendiste al cielo en una nube. Yo quiero saber en qué me vas a llevar a mí, porque una nube no creo que me aguante a mí. Con los tacos y tostaditas que llevo adentro. Tanto misterio, ¿sí o no? No nos corresponde a nosotros.
Nos corresponde a nosotros las revelaciones que Dios ya ha dejado plasmadas. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Jesús fue un niño, Jesús fue un adolescente, fue un joven, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesucristo, mi amado hermano, aun cuando lo vieron así, nunca cambió su carácter de Dios. Era Dios, es Dios y sigue siendo ¿qué? Sigue siendo Dios. Por eso usted ve que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él decía estas palabras: yo y nuestro Padre somos ¿qué? Uno. Él es Dios, yo también ¿qué? Soy Dios. Un solo Dios. Luego viene el apóstol Juan y nos dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, pero un solo ¿qué? Un solo Dios. Es otro misterio, ¿sí o no? Trate de entenderlo carnalmente, naturalmente, numéricamente, usted se va a quebrar la cabeza. ¿Cómo tres personas pueden ser un solo Dios? Es lo mismo que hizo Dios con las cosas de esta vida. Se le antojó unir el hidrógeno con el oxígeno y dijo: esto se va a llamar agua. Un solo componente, compuesto de dos cosas. Y luego lo miró a usted y a mí y dijo: lo voy a unir y ya no serán dos carnes, serán una sola carne, los dos. Misterios que solamente a Dios se le ocurre. Amén, hermanos. Y qué gloriosos misterios. Eso es lo que me agrada a mí. El que quiera hacerse bolas, se puede hacer bola. Yo no. Yo creo a Dios lo que dice su palabra. Amén. Yo sé que existe la doctrina en la cual se cree que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo, pero esa doctrina yo le encuentro más huecos, vacíos, mi amado hermano, que la doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. A mí me gusta sincerarme. Si yo fuera el que encontrara suficiente fundamento para decir que Jesús es el Padre, yo fuera el primero que enseñara aquí en esta iglesia y al mundo entero y a los millones de personas que Jesús es el Padre. Pero van a haber más de 300 versículos que van a decir lo contrario. Entonces, mi doctrina, mi amado hermano, verdaderamente no estaría saliendo al aire de la manera sincera de mi ser y mi corazón. Amén. Dice: el Padre y yo somos ¿qué? Uno. En otra ocasión, cuando Jesús oró para la unidad de la iglesia, de los discípulos, Él dijo: Señor, así como tú y yo somos uno, mis hijos también sean ¿qué? Uno. ¿Ya ve? Jesús tiene el poder para que de 100 sea uno. Así como el Padre y el Hijo, que son dos personas, son uno. Amén. Pero no como una persona. Jesús sabía que Él no era el Padre y el Padre sabía que Él no era el Hijo. Pero están hablando uno en qué? En armonía. Uno en qué? En unidad. Uno en qué? En espíritu. Pero fácil se malinterpreta las Sagradas Escrituras si no estudiamos el contexto. Ya ves, ahí dice que Jesús y el Padre es uno nada más, una sola persona. Eso no dice ahí. Está hablando en el contexto de unidad, en el contexto de estar unidos en espíritu como una sola persona. Pero ellos siempre han actuado, mi amado hermano, como personas diferentes. Que tenga oídos para oír, oiga. Así decía Jesús. Él es, yo soy la palabra. En Juan capítulo 1, el verbo también era ¿qué? Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Y aquí el apóstol Pablo nos está reconfirmando y nos dice que siendo en forma de ¿qué?
de Dios. ¿Está claro esto, mis amados hermanos? Para poder pasar a lo siguiente, cuando estén oídos. Vamos a ir a Juan 17, por favor. Esto va a estar glorioso el día de hoy. El diablo dijo, se quedó sin libreta, ya no va a enseñar. Me quedé sin libreta, pero aquí tengo esto. ¿Lo tenemos, hermanitos? Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Aquí está hablando una sola persona o se está tratando de dos personas? De dos personas. ¿Que tengo oídos para oír? No termina ahí, verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Oiga bien, esto está glorioso lo que viene ahorita. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Al Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy mal? Y luego que dice, y a Jesucristo. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna tiene que ver con el conocimiento, no solamente de Jesús, sino del Padre Celestial. No solo del Padre Celestial, sino que también de Jesús. La vida eterna depende del conocimiento que tengamos de estos dos personajes, del Padre Celestial y del Señor Jesucristo, que conforman un solo Dios, el único Dios verdadero. Y eso que aquí no estoy incluyendo todavía el Espíritu Santo, que también es parte, mi amado hermano, de este glorioso plan eterno para la humanidad. ¿Está clara aquí la palabra de Dios? Si Jesús fuera uno solo, si Jesús fuera el Padre, entonces Jesús hubiera omitido esto y hubiera dicho, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí nada más, porque yo soy el Padre y yo soy el Hijo. Los separó en dos personas. Y esta es la vida eterna, dos puntos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo dice? Tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay una revelación que no tiene precio. Voy a repetir para los que no tienen Biblia. Ahora pues, Padre, verso 5, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado, ¿qué? ¿Se da cuenta? No está ni adentro de, ni uno está en el otro. Separados. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese creado. Ese Jesús es eterno, es alfa, es omega, es principio y el fin. Compartió con Dios Padre la gloria desde la eternidad. Y a su nombre. Aquí mismo se está declarando Jesús también como Dios. Porque no solamente Él tuvo la gloria, dice, yo la compartí contigo. ¿Desde cuándo? Desde un principio. ¿Se da cuenta por qué tan delicado es hablar de Jesús? No cualquiera puede hablar de Jesús.
Eso es delicado, hermano. Una cosa errónea que se diga de Jesús, graves problemas que se mete uno, no solamente con Dios, sino con toda la gente que está engañando a uno. Aún si alguien cree en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, puede cometer gravísimos errores teológicos de interpretación bíblica si no nos dedicamos a estudiar profundamente la palabra de Dios. Y vamos a estar presentando a un Jesús que la Biblia no lo presenta. Amén. Fácil puedes tú escuchar a alguien decir: Jesús cuando estaba aquí en la tierra no era Dios. ¿Y cuántos versículos hemos leído ya que sí era Dios? Por eso necesitamos un profundo conocimiento de la palabra. No sé cuánto tiempo vamos a tardar hablando de Jesús. ¿Sí me explico? Pero para mí, no voy de carrera. Yo no sé si usted va de carrera también. Amén. En otras palabras, escuche bien: glorifícame, Señor, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo ¿qué? Fuese creado. En otras palabras, déjenme decirle algo: Jesús hecho carne, mis amados hermanos, no fue egoísta. No sé si me está escuchando. Absolutamente nada, pero nada de egoísta. Vamos al versículo 7 de Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, ¿qué dice? No estimó, ¿qué dice? El ser igual a Dios. Aún siendo en forma de Dios, en otras palabras, manteniendo la esencia de Dios, manteniendo la divinidad de Dios en cuerpo carnal, corporal como el de nosotros, aún así, no perdiendo la divinidad de Dios, no dejando de ser Dios en un cuerpo natural como el nuestro, que dice, no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios. No estimó ser igual que a Dios, sino que se despojó, ¿qué dice? Sino que se despojó a sí mismo. Esto está más glorioso de lo que yo imaginaba. Sino que se despojó. En otra traducción original dice, sino que Él se vació. Él se vació a sí mismo. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que aún teniendo la forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa de ¿qué? Aferrarse. En otras palabras, no fue a los cielos, porque siendo Dios tenía el derecho. Pero dice, siendo Dios, no se aferró a ser igual que Dios. Quiere decir, no fue y agarró 4,000 ángeles. No fue y agarró un pedazo de gloria, no sé si me explico, del cielo, para traérsela y acobijarse. Siendo Dios, no se aferró a toda la gloria que tenía en su arsenal o a su disposición. A eso se refiere el apóstol Pablo. Siendo Dios, tenía derecho ¿a qué? A todo. Eso se refiere cuando dice, no se aferró ¿qué? A sí mismo, no se aferró a su divinidad. Imagínense, mi amado hermano, si Jesús se hubiera aferrado a su divinidad cuando le tocó nacer aquí en Belén, con su divinidad, Él hubiera podido hacer que
el lugarcito donde lo pusieron para que él naciera, el Señor con su divinidad lo pudiera haber convertido completamente de oro. A eso se refiere el apóstol Pablo. Siendo Dios hecho carne, teniendo la divinidad de Dios, teniendo el poder de Dios, prefirió mejor que, pudiendo tener acceso a ese poder, pudiendo tener acceso a esa divinidad, pudiendo tener acceso, siendo Él todopoderoso en forma de hombre, no lo hizo cuando tienen oídos. Y aunque haya nacido en ese pesebre, Él tenía el poder para convertir en ese pesebre, en el manantial más hermoso, como que se haya nacido en el huerto del jardín del Edén. Pero ¿qué dice? Cedes. Ahora, aquí hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Nosotros que no tenemos ese poder de Dios, quisiéramos tener el poder de Dios para hacer un montón de cosas a nuestro beneficio, ¿sí o no? Y Él pudiendo hacer todo eso a su favor, eso es lo que dice Pablo, no lo hizo, sino que se vació mejor. ¡Ay, ay, ay! Se vació de esa divinidad, en otra palabra, rechazó al acceso que tenía de Dios. Le voy a poner un ejemplo, una ilustración, porque hay personas que me dicen que entienden más la palabra por la ilustración que por la enseñanza bíblica. Le voy a poner un ejemplo. Es como que ahí por su casa, cuando usted descansa y no trabaja, pasara un multimillonario y le dijera: mire, yo le voy a pasar dejando aquí unas 4 bolsas que contienen 300 millones de dólares. Soy el dueño de tal compañía y mira, voy a estar un mes de vacaciones y gasta lo que tú quieras, ¿oíste? Es más, te doy acceso para que gastes la mitad, uses la mitad. ¿Cuántos de ustedes no usaran aunque sea un cuarto de eso, hermano? Si le están dando ¿qué? Acceso, disponibilidad. Ya te están dando ¿qué? Autorización. Jesús tenía la autorización porque era ¿qué? Dios. Tenía el poder para hacerlo porque era ¿qué? Dios. Era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted capte. Lo que Jesús hizo, no por Él, por nosotros. Él teniendo la capacidad, teniendo Jesús el poder, teniendo Jesús el acceso, para Él no sufrir, para Él no aguantar, para Él tener una mejor vida. ¿Qué dice que hizo mejor? Se vació. En español dice se despojó. Pero se vació de todo ese acceso. Rechazó. Es como que si usted rechazara tomar un centavo de todos esos cientos de millones que le dejaron ahí para que usted usara la mitad. ¿Quién de ustedes no usará ni un centavo de ese montón de dólares? Nadie. Todo, ¿verdad? Nomás salirse y cerrar la puerta. ¡Ay! ¡Ay, hermano! Ya es su nombre. ¿Te das cuenta? El gran ejemplo que nos dejó el maestro de maestros. ¿Te das cuenta lo que Jesús hizo por nosotros? Que por amor a ti, por amor a mí, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. No para dar lástima, sino para darnos una lección. De que a ese que lo vieron como carpintero, agárrate con esto, ahora ya es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya es su nombre, mis amados hermanos.
Bendito sea Dios para siempre. Y preste atención, cuando la Biblia dice y se vació a sí mismo o se despojó a sí mismo, no está diciendo se vació de su deidad. Cuando dice se despojó a sí mismo, cuando se dice se vació de sí mismo, no está diciendo y en ese momento que se despojó dejó de ser Dios. No, no. Lo que está diciendo es, teniendo los atributos de Dios, prefirió no usar esos atributos. Aunque seguía siendo ¿qué? Dios. ¿Te das cuenta? No quiero que entre usted a un error de interpretación ahí. Cuando dice y se despojó a sí mismo, en ningún momento se habla o se está diciendo que se despojó de su deidad. Se despojó de ser Dios y dijo, bueno, me quedo nada más siendo Jesucristo. No, es más difícil todavía seguir siendo Dios y no que usar de sus atributos, que seguir siendo solamente ser humano y dejar de ser Dios. No sé si me está escuchando. Es como ser multimillonario y no querer usar ni un centavo por semana o por mes. Así es, así comparo yo lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Teniendo acceso a todo eso, rechazó extender la mano. No sé si me está escuchando. Bendito sea Dios para siempre. ¿Se recuerda lo que dice en el libro de Mateo 17, Lucas capítulo 9 también? Jesús se lleva a sus discípulos a una montaña, amén. Y en una ocasión ahí, en ese monte, él, mi amado hermano, se quita su velo humano y se deja de ver ¿qué? Y se deja ver ¿qué? Su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria divina. Porque él era ¿qué? Dios. El cuerpo que le vieron a Jesús aquí en la tierra no era más que un velo natural. Cuando Jesús sube a ese monte y se lleva a estos discípulos, a los que él escogió, se quita ese velo natural y ven, mi amado hermano, la gloria de Jesús. Que por gracia de Dios no quedaron tartamudos, hermano, o mudos los discípulos. No quedaron perplejos. Les dio Jesús una probadita de la gloria de Dios. ¡Ay, ay, ay! Imagínense cómo será nuestra vida eterna con Dios, hermano. Yo no sé si alguien puede alabar a Dios en este día. ¡Oh! ¿Se recuerda cuando estudiamos el libro Apocalipsis y Juan empieza a ver la gloria de Dios? ¡Ja! ¡Qué belleza! Destellos, cristales, colores, diafragmas relumbrantes de la gloria de Dios. Y aquí Jesús en esta ocasión les da una probadita a los discípulos. Se quita su velo natural y queda expuesto ¿qué? Su gloria. Amén, hermanos. En otras palabras, su gloria se manifestó ahí en medio de los discípulos. No dejó de ser Dios. En ningún momento intercambió la deidad por la humanidad. Siendo humano, siguió siendo ¿qué? Siguió siendo ¿qué? Dios. En otras palabras, el asunto aquí en este versículo, mi amado hermano, no es que él se despojó de su deidad, sino que Jesucristo no demandó los derechos de su deidad. ¿Se da cuenta? No demandó los derechos de su deidad de ser Dios, no los demandó. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, mi amado hermano, en el libro de Juan, que Él puso al lado su gloria eterna
para venir a este planeta, ¿qué? Hecho pedazos, lleno de ¿qué? Lleno de pecado. Amén. Él actuó, mi amado hermano, bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Dejó a un lado Jesucristo todo ¿qué? Egoísmo. ¿Cuántos tienen oídos? Jesús tenía el derecho, Jesús tenía el poder, Jesús tenía, mi amado hermano, la autoridad para hacer tantas cosas, pero no la hizo, mi amado hermano, para enseñarnos la forma, la manera que se debe vivir en esta tierra como siervo, como una persona humilde, una persona que siempre va a estar dispuesto no a hacer la voluntad nuestra, sino a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Se recuerda una ocasión que Jesús dijo: pero la venida del Hijo del Hombre no la sabe nadie, ni los ángeles, ni yo, dijo. ¿Sabe qué quiso decir Jesús ahí? Que siendo Él Dios, en esa área, Él se estaba ¿qué? Despojando. Él se estaba vaciando. Él siendo Dios, podía saber el día. No sé si me está escuchando. Pero mire, aquí nos está demostrando que en esta área de esta profecía, Jesús prefirió ¿qué? Despojarse de su deidad. Despojarse de los atributos, de los beneficios de la deidad. No despojarse de la deidad, sino despojarse de los beneficios o de los atributos de la deidad, que en este caso es la omnisciencia. Amén. Saber todas las cosas. Entonces Jesús en este momento se despoja, mi amado hermano, del beneficio de una de las deidades, que es la omnisciencia, el saber todas las cosas, y mejor actúa como que si no sabía el día y la hora en que Él iba de regresar. Esto es glorioso, mis amados hermanos. Esto es parecido como que usted sepa un gran secreto y usted jamás lo dice, y con ese secreto se va a la muerte porque usted aprendió a ser el mejor de los amigos. Si usted puede hacer eso, dijo Santiago, usted puede controlar todo su ser y puede llegar a ser un hombre perfecto. Aunque le haga cosquillas, manténgalo ahí. Jesús, teniendo la capacidad, teniendo el poder para saber el día, prefirió mejor que no saberlo. Tengo mi hija mayor que ella es bien curiosa. Dice: papá, ¿y qué es lo que llevas en la mano? Mi hija, usted está muy pequeña para saberlo. No, pero yo, bueno, no, yo quiero saber. No, cuando tenga su edad usted lo va a saber. No, papi, pero dime. Y mire, y hasta que no se lo digo, no se queda tranquila. Digo, ojalá que así seas para la palabra de Dios. Pregúntame todas las preguntas de la Biblia que quieras. Amén, hermanos. En otras palabras, Jesús, teniendo el poder para ser omnisciente, en ciertas ocasiones, Él que se limitó a esos atributos, a esos beneficios de su deidad. Amén. ¿Cuántos creen que si Él hubiera querido, mi amado hermano, hubiera llamado una legión de ángeles para que lo liberaran de la cruz? ¿Tenía el poder para hacerlo? Por supuesto que sí, pero no lo hizo. Se despojó a sí mismo, se vació de ciertos atributos que contiene la deidad del Dios todo ¿qué? Y aunque se despojó a sí mismo, Él no dejó de ser ¿qué? Él no dejó de ser Dios. En el cielo Jesús era rico, ¿sí o no? Pero por amor a nosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Porque muchos maestros falsos dicen que Jesús no era pobre, que Jesús era rico. Dicen, hasta las vestiduras eran carísimas porque dice que hasta echaron suerte. Eso no significa eso.
no era por el valor caro de la vestidura, sino era por el personaje que las andaba. No sé si me explico, hermano. Es como aquí en Estados Unidos, mire que casi todo es al revés. Las cosas más viejas y las que no sirven son las que más valen. El vestido de Jesús no valía nada. Tenía valor porque sabían que era de Jesucristo. Pero el valor físico, sí, la vestidura, no eran de Neiman Marcus, hermano. No eran de ahí de galería. No sé si me está escuchando. No. Pero la gente todo lo agarra al revés para su propio beneficio. Para enseñar cosas falsas. Y por amor de sus propios vientres, dice la palabra de Dios. Pero yo no le puedo ganar a la palabra de Dios, ni siquiera torcer la palabra. Si Él dice, Él siendo rico, que todos sabemos que es rico, ¿por qué? Es dueño de todo. Mía es la plata, le dijo Dios a Ageo, y mío es también, ¿qué? El oro. Entonces, nadie puede discutir, pelear, que Dios es rico. Pero entonces hay que hacer caso a lo que dice después también. Y por nosotros se hizo pobre. Y por nosotros se hizo ¿qué? Pobre. ¿Cómo nació Jesús? Nos manifiesta que nació en un lugar sencillo. No nació en un palacio, ¿verdad que no? No nació hijo de un príncipe, ¿verdad que no? ¿Hijo de un qué? ¿Y los carpinteros son considerados ricos? No. Bueno, al menos en esos tiempos, ¿no? Ahora puede haber carpinteros que tienen dinero. Si tienen 300 trabajadores, pueden tener mucho dinero. Pero no en el caso de José. Entonces nació en esa situación, en ese estado, teniendo él el poder de haber nacido hijo de ¿qué? De un rey. Prefirió nacer hijo de un ¿qué? Carpintero. Qué hermoso lo que tuvo que hacer Jesús por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, rechazó, mi amado hermano, el poder tener la capacidad y el poder de agarrar unos 100,000 ángeles del cielo para que lo anduvieran escoltando a él, donde quiera que anduviera. Mas sin embargo vino a esta tierra y se despojó de eso, de no tener acceso a esos ángeles, y lo que lo andaban ahí como que fueran piojos ahí siguiendo donde quiera que iba, eran los demonios. Se despojó a sí mismo, pudiendo tener ¿qué? Acceso. ¿Cuántos tienen oídos? Ay, Dios mío, si usted y yo hubiéramos sido Jesús, hermano, usted hubiera ordenado una alfombra mágica, y yo también, ¿verdad? Que nos anduviera paseando y no andar como él anduvo, sufriendo. Pero mire, hermanos, por eso le digo, entre más entremos a este estudio, más nos vamos a enamorar de este Dios todopoderoso. Más nos vamos a apasionar de seguir sus pisadas y de nunca apartarnos de Él. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando Él sintió el dolor más grande, Él pensó en ti. Tu nombre estaba ahí en su corazón, tu nombre estaba en su mente. Oh, cuando le vinieron los dolores más fuertes, más que los dolores de parto. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.